Está viniendo la primavera a Finlandia, tenemos más luz y más esperanza de que la pandemia se acabe en algún momento pronto. Igual estamos con muchas restricciones y poniendo la imaginación al poder para que esto sea lo más llevadero posible. El agujero en el hielo donde voy a nadar todas las mañanas se agrandó. O sea que si antes podía hacer 2 brazadas para ir de lado a lado, ahora ya son como 10. Sigue siendo un agujero porque todo alrededor es hielo, pero es hielo débil, donde ya no se puede ni caminar ni esquiar, pero se puede soñar con un verano amable. En el episodio de hoy vamos a hablar de traducciones culturales y por qué una empresa como Philips necesita de diseñadores con estos roles. Laura Niño Cáceres estudió antropología y sociología y luego se transformó en diseñadora. Nos cuenta qué hace en una empresa como Philips, trabajando en proyectos en Kenia y Brasil. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana y hola a todos, te agradezco mucho este espacio, me gusta mucho poder conocerte. Me llamo Laura Niño, soy colombiana, soy diseñadora estratégica y diseñadora de sistemas. Vivo en Ámsterdam hace más o menos 15 años, me fui de Colombia hace más o menos 20, pero tengo la gran fortuna de poder seguir conectada tanto con Colombia como con la región y otras regiones emergentes, pero si quieres de eso hablamos tal vez más a profundidad adelante. No, contame, ¿cómo haces para estar conectada? Porque yo hago este podcast, ¿vos qué haces? Soy diseñadora no hace tanto tiempo, en el sentido que primero estudié humanidades, antropología y filosofía, y fue después que la vida me llevó al diseño y empecé a trabajar en temas de diseño estratégico, después de trabajar en Philips Design, donde entré como investigadora de diseño a un grupo multidisciplinario donde habían historiadores, psicólogos, sociólogos y estaba yo, además de otros diseñadores. Y a partir de trabajar muy de la mano con diseñadores, me enamoré perdidamente del diseño y decidí entonces hacer una maestría en diseño estratégico en la Universidad de Delft. Y ahí entonces ya empecé a liderar proyectos de diseño de productos y servicios o Product Service Systems. Y en eso llevo ocupada más o menos 10 años. Lo he hecho mayoritariamente como consultora independiente y he tenido la posibilidad de trabajar sobre todo para corporaciones y compañías de tecnología. Pero en los últimos años también he tenido la suerte de trabajar con organizaciones multilaterales y no gubernamentales, donde creo que el diseño está cogiendo mucha fuerza y donde afortunadamente esto dejó de ser un tema exclusivo de las grandes compañías del mundo y el diseño, digamos que ha empezado como a meterse en muchos ambientes y la tecnología, digamos, en ese sentido también empieza como a democratizarse más, creo yo. No sé cómo lo veas tú. Muy bien, pero vos me estabas diciendo que tenías la suerte de estar con mucho contacto con Colombia.
¿Qué tipo de cosas haces para estar en contacto? Desde el momento que dejé Philips, sentí la necesidad de no emplearme de nuevo en otra compañía, sino en poder yo misma generar unos puentes. Veía, digamos que veía la oportunidad de poder transferir cosas que había aprendido en Europa a Colombia en particular, que es por supuesto el lugar de donde vengo yo, donde conozco gente. Y en algún momento, a partir de diferentes conferencias en las que pude participar y hablar, entonces, que algunas de ellas sucedieron en Colombia, pude entonces empezar a desarrollar proyectos con compañías en Colombia y por mucho tiempo trabajé mayoritariamente desde Holanda, pero con compañías colombianas que querían capacitarse en temas de innovación, querían empezar a desarrollar nuevos productos o nuevos servicios, tanto para el mercado local como para los mercados internacionales. Bueno, entonces ahora contame algún proyecto. Dale, te cuento el proyecto, por ejemplo, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que fue uno de los primeros proyectos que hice. Me gustó mucho porque de las cosas, por ejemplo, que me parecieron muy bonitas y también, digamos que me tocaron mucho, fueron conversaciones que tuve con caficultores, quienes me preguntaban quién se tomaba su café en Europa. Y digo como, ay, esto tenemos que conectarlo, esto tenemos que buscar la manera de traerlo más cerca. Entonces fue muy lindo, no solamente, digamos que redescubrir mi país y un producto que siempre ha sido como muy cercano, pero tal vez lo tienes tan cerca que no lo ves como de esa manera que lo empieza a ver el mundo o que puede llegar a posicionarse en el mundo. Entonces este proyecto me dio la posibilidad de estudiar mucho como toda esta cultura que decía que el café es el nuevo vino, y entonces viajé también a Nueva York y a otros lugares a reunirme con estos tostadores de café independientes y su cultura del coffee cupping, que era casi como una cata de vinos, de café. Y tuve la posibilidad entonces de hacer, digamos que un redescubrimiento del café, que para mí es algo muy cercano, pero de verlo con nuevos ojos y de conectarme con él también desde la mirada del caficultor, desde la cultura de la agricultura alrededor del café, que fue muy bonito. Y todo esto también, digamos que ocurrió a partir de talleres que tuve con la Federación Nacional de Cafeteros, donde ellos, como parte de los ejercicios del taller, en algún momento me decían, bueno, es que tenemos que tomar la decisión de movernos de la cantidad a la calidad. Esto, claro, hace 10 años más o menos. Pero fueron cosas como impactantes en el sentido que creo que todos dentro del equipo de la federación y yo misma empezamos entonces como a reencontrarnos con el café desde puntos de vista diferentes, diría yo. ¿Y qué hiciste para traer ese como lo que los cafeteros querían, que es como entender quién era el que se tomaba su café? Sí, bueno, partimos desde objetivos estratégicos, donde, por ejemplo, uno de estos objetivos se convirtió en conectar precisamente al caficultor con el end user, con el consumidor. Y lo que empezamos a hacer entonces se empezaron a crear historias, tanto del caficultor, y lo empiezas a ver dentro de sus comunicaciones, como empezar a traer a partir de personas esta información a la Federación Nacional de Cafeteros de manera concreta. En este momento, digamos que las aplicaciones no eran algo que se usaba, sino que se puso a nivel como de objetivo estratégico, y buscar entonces que ellos empezaran a partir de tener este conocimiento, por lo menos dentro de la federación, acercarse cada vez más al consumidor. Sí, o sea, crearon historias y las pusieron en una página web de la Federación de Cafeteros. Exacto, y tú, por ejemplo, entras a las oficinas y empiezas a verte con estas fotografías de los caficultores y empiezas a ver también, digamos que esa noción de quién es ese usuario final que antes de pronto no existía de una manera tan cercana.
Entonces, desde el edificio mismo, dentro de la comunicación de los almacenes, página web y todo esto, siento yo que empezamos entonces como a enaltecer o deja la Federación Nacional de Cafeteros de ser necesariamente Juan Valdez y el burro, que son los elementos más icónicos, a convertirse como en una nueva constelación de otros agentes, de otros actores. Y entonces ahí se acabó, o sea... Este proyecto ahí se acabó y sigo entonces trabajando de diferentes maneras. Por ejemplo, el último año estuve tiempo completo de profesora visitante en la Universidad de los Andes, trabajando directamente con los estudiantes. He estado también dictando cursos con diferentes universidades y desarrollando diferentes proyectos con hospitales y con otras organizaciones. Y en estos proyectos en particular tengo un nicho de salud muy fuerte, donde en algún momento tomo la decisión de irme a golpear puertas en hospitales y en aseguradoras, presentando mi trabajo y mirando a ver si de pronto hay interés alguno en que trabajemos juntos. ¿Y los hospitales qué dicen? Porque debe ser una propuesta bastante rara que venga un diseñador y diga, ¿querés trabajar conmigo? Tienes toda la razón. Creo que esas fueron como de las múltiples reacciones que tuve, Mariana, y muchas veces te hacen cara como de sorpresa, pero también como de alegría, porque se alegran de que a la puerta toque alguien que te habla de los pacientes. Yo creo que los doctores en particular son muy abiertos y cada vez que no les hablan no solamente de máquinas o de procesos o estas cosas, sino que tienes la posibilidad de repensar el servicio conectado con el paciente, creo que les brillan los ojitos. Entonces entraba yo con mis afiches y mis proyectos, abría mis afiches en las mesas y les contaba, mire, este es este caso, esta es esta persona. Vemos que la adherencia, por ejemplo, hablándoles de varios proyectos de adherencia, uno de los proyectos más lindos que hice fue con Philips Research y nos metimos en Brasil a tratar de entender cuál puede ser la propuesta de valor de Philips, por ejemplo, metiéndose con el sector público, con la salud primaria, que no son los clientes habituales. Entonces aquí hicimos todo un trabajo de exploración, de entender precisamente la base de la pirámide, ver que no necesariamente, digamos que las quejas de los médicos son las que te cuenta la población, pues porque la adherencia tiene dos caras. El médico dice, la persona nos está tomando la pastilla que yo le estoy diciendo que se tome. El paciente no está haciendo los ejercicios que yo le digo que haga. El paciente no está viniendo a cumplir sus citas. Cuando hablas con los pacientes, por supuesto, te das cuenta que les cuesta mucho trabajo entender qué es eso, y tomar una pastilla para ellos es, en vez de sentirse mejor, es sentirse enfermo. Es la confirmación de la enfermedad. Exactamente. Entonces encuentras estas diferentes perspectivas y lo que hice yo fue recoger en diferentes casos, estudios de caso y pues visualizando todas estas experiencias, el trabajo etnográfico, el trabajo de codiseño, el trabajo de mapeo de experiencias y se los llevaba a los hospitales, a las aseguradoras. Encontré muy buena respuesta, pero creo que como en muchos proyectos de innovación, a todo el mundo le entusiasma hasta que ven la cuenta que tienen que pagar. Entonces ahí ya en Colombia ese tema es un poquito más difícil, creo yo, que en Helsinki o que en Ámsterdam, Mariana. Pero escuchame una cosa, vos habías ido con Philips Brasil a hacer este trabajo etnográfico. ¿Por qué a Philips le interesa ir a Brasil a hacer esto? Les interesa trabajar en las regiones emergentes y digamos que el grupo de ingenieros con el que trabajaba yo en Philips Research tenía total conocimiento que si llevábamos una tecnología a un contexto desconocido, seguramente íbamos a perder el tiempo. Entonces, digamos que mi papel era como el de traductor cultural
el de hacer que esas herramientas tecnológicas o un posible futuro portafolio de soluciones tecnológicas casara dentro de esta realidad, este contexto brasilero de salud pública, de salud primaria, que son espacios completamente nuevos para esta compañía. Entonces, digamos que ahí la apuesta... ¿Y qué terminó llevando Philip? ¿O qué terminó haciendo o cambiando de lo que tenía? Creo que hicieron varias cosas diferentes. Este fue un trabajo que trabajábamos a un nivel como muy estratégico, y este mismo ejercicio que hicimos en Brasil lo desarrollamos en diferentes regiones del mundo, en India, en África, en Indonesia, donde la pregunta de fondo era: ¿qué podemos desarrollar y cómo podemos entrar a hacer negocios en estas regiones con estos contextos tan diferentes a los que estamos acostumbrados? Que serían, por ejemplo, los hospitales y vender, digamos que escáneres o estos aparatos de Philips tan conocidos. Sabes que en estas regiones del mundo, pues en salud primaria, esto no existe, y en la medida en que Philips se convierte más en una compañía que ellos llaman end-to-end solutions, que quiere decir que tienes mucho software, pero que tienes también hardware. Entonces tienes que entrar a definir cómo entras a desarrollar una propuesta de valor con estos segmentos que son tan diferentes. Entonces creo que la labor del diseño aquí fue el de tratar de entender cómo pueden desarrollar portafolios que realmente casen con las expectativas, las creencias de la salud, los sistemas de salud. Y de todos estos proyectos que hicimos, se sacó un posicionamiento y los principios sobre los cuales el portafolio de soluciones informáticas, o sea, de software, iban a tener. Entonces, sobre todo fueron principios, porque lo que te das cuenta haciendo estos proyectos es que la salud primaria es muy diferente a la salud secundaria. Es decir, lo que pasa en un médico de familia es muy diferente a lo que pasa en un especialista, con un oncólogo, con un cardiólogo. Aquí tienes otras historias de vida, aquí tienes otras dolencias, aquí tienes otra nueva relación que generas con este grupo de personas. Entonces, no puedes utilizar, digamos que la misma lógica para desarrollar ese tipo de portafolios de salud secundaria al de salud primaria. Entonces nos tocó devolvernos muchísimo y digamos que empezar de ceros. Vos hablas mucho de salud primaria y salud secundaria. ¿Me lo puedes explicar cuál es la diferencia? En nuestros países, digamos que en Colombia tienes, por ejemplo, un sector público muy fuerte que tiene tal vez un sector de salud primario tal vez un poco débil. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las personas terminan utilizando los hospitales, y los hospitales se utilizan entonces para emergencias que la salud primaria, como el médico de salud primaria o de salud preventiva, no logra atender, por decirlo de alguna manera. O sea, la salud primaria es como la asistencia esencial y accesible a todos. Exactamente. Es el primer punto de contacto de las personas con un punto de salud donde te cubren o te atienden para cosas básicas. Es donde en principio pesan a los niños para ver si están creciendo bien. Es donde vas cuando tienes una tos, cuando tienes una fiebre, cuando tienes un resfriado. Es donde te manejan las enfermedades. Claro, y la secundaria es cuando vas a hacerte unos nuevos anteojos y tenés que ir al oftalmólogo, o cuando vas a controlarte los dientes y no es una urgencia. La salud primaria sería sobre todo, digamos que los hospitales y las clínicas, exactamente, donde te hacen algo muy específico, te hacen una operación de ojos con láser, o de pronto te hacen unos exámenes de rayos X para hacerte una operación más adelante, un ultrasonido. Son cosas como mucho más específicas, pero claro, en la medida en que la población no tiene un seguimiento por parte del médico de familia que hace parte de la salud primaria, pues entonces esta persona
no sabe que tiene algo y sencillamente un día se siente muy mal y resulta que está haciendo un ataque al corazón, por ejemplo, y en ese momento entonces tiene que ir al hospital. Muy bien, entendido. Entonces, hiciste mucho trabajo de campo en diferentes lugares, viendo justamente cómo se pueden sacar principios de diseño, podríamos llamarlo, ¿no? Tienes toda la razón. Sacamos esos principios para ser mucho más acertados. ¿Y hoy en día qué estás haciendo? Estoy trabajando en proyectos parecidos a los que empecé a desarrollar en ese momento en Philips, porque algo que entendí que me gustó muchísimo es que cuando empiezas a trabajar el tema de salud primaria, empiezas a trabajar más a nivel de comunidad. Y en estos países, por ejemplo en Kenia o en Brasil, me encontré con los agentes comunitarios. Y los agentes comunitarios son estos roles dentro de los sistemas de salud que empiezan a llenar vacíos del sistema y donde entonces te das cuenta que a donde no llega el sistema de salud, entonces llegan estas personas que las contratan para ir a recoger información, se convierten, digamos que en los ojos, los oídos de los médicos, que pues son escasos. O sea, como las ayas en la India, ¿no? Que son como trabajadores sociales que tienen menos capacitación que una enfermera, pero que pueden ir y hacer cosas, algunas de las actividades de las enfermeras. Mira que no sabía que se llamaban así en India, porque estudiamos el caso de India y no las encontré. Pero es exactamente eso, tienes razón. Son personas que tienen un nivel de capacitación mucho más bajo que cualquier profesional de la salud. Son personas que tienen que ser de la comunidad. Son personas que tienen que conocer a la comunidad para que esas personas les abran la puerta y les cuenten sus problemas. Sí. En todo lo que es salud maternal en la India, por ejemplo, existe esa figura exactamente así como la contas vos, que son las que intentan que las madres vayan a parir a los hospitales. Exactamente. Entonces tienes estas personas que se convierten como en esa bisagra, en ese puente entre las comunidades y el sistema de salud, y encuentro un potencial increíble dentro de estos roles porque pienso que es la manera en que casi que va a evolucionar cualquier tipo de sistema de salud, donde cada vez el cuidado se extiende más, donde el cuidado se atomiza, el cuidado se descentraliza, sale de estos edificios, de estas clínicas, de estos hospitales y va precisamente a encontrar a las personas en sus entornos donde además pues es donde se sienten más cómodos y van a ser atendidos. Entonces le encuentro un valor infinito y digamos que me enamoro de este tipo de modelos de salud comunitaria y de estos nuevos modelos que además se apoyan mucho en tecnología, y coincido además como con la frustración de sentir que no estoy teniendo las herramientas suficientes tal vez para poder desarrollar estos modelos como más a fondo. Soy muy diestra armando productos y servicios y todas estas constelaciones, digamos que tecnológicas, pero sentí que me hacía falta como una pieza para poder desarrollar esto de manera más robusta y decido entonces meterme a hacer un doctorado en temas de diseño de sistemas en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, y es aquí donde entonces empiezo a combinar mi conocimiento previo con estas nuevas teorías, y en este momento tengo la fortuna de poder estar desarrollando precisamente un proyecto de este tipo en Colombia con una organización que no puedo nombrar desafortunadamente. Ok, o sea que estás desarrollando un proyecto en salud y tecnología para tu doctorado y están desarrollando algo para lo cual están tratando también de armar una red de trabajadores sociales que puedan ser esta bisagra en salud. ¿Entendí bien? Es así, Mariana, correcto. Como parte del doctorado estoy desarrollando tanto proyectos aquí en Holanda como en Colombia, donde estoy armando comparaciones, digamos que si bien hablamos de geografías y de países completamente diferentes, en este país
existe también muchos temas de inequidad en salud. Y digamos que esa también es una de las bases de mi trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que tengas mucha tecnología como existe en Holanda, o que tengas un sistema de salud tan avanzado como el holandés, te das cuenta que hay una cantidad de personas, particularmente inmigrantes, que no logran necesariamente ser atendidas, que no entienden las tecnologías, que no entienden el servicio. Y estas personas, por ejemplo, en Holanda tienes un índice de mortalidad materno-infantil muy alto en comparación de los otros países vecinos de los holandeses. Entonces, esto para ellos es un tema sensible, es un tema complicado. Y decido entonces meterme a mirar cómo es este tema de la mortalidad materno-infantil en Holanda con población que describo yo como vulnerable, los inmigrantes que no tienen la misma capacidad, digamos que económica, o que no tienen el mismo nivel de educación, que no conocen la tecnología tan a fondo, y ellos entonces empiezan a rezagarse. Y por eso se habla de inequidad en términos de salud, y eso precisamente es algo que estoy mirando, digamos que en estas dos regiones. Entonces, siempre de manera consciente o inconsciente busco la forma de seguir conectada con Colombia, de poder tratar de transferir, digamos que conocimiento, poder yo aprender del uno y el otro, y ver cómo logro conectar estas realidades. Creo que puede llegar a ser más una necesidad propia que una necesidad real que exista en el mundo, pero digamos que eso me hace feliz. Episodio será parte de nuestra lista Antropología y Diseño, donde hay varios como Laura que trabajan en la transdisciplinaridad, que proponen estas áreas. Ya son 8 entrevistas donde se cruzan estas disciplinas. La encuentran en Spotify. Y también será un episodio de la lista de Diseño y Salud, que cada vez se hace más larga e interesante. Ya son 25 episodios donde hablamos de salud. Un aspecto interesante que trae Laura es que nos propone mirar modelos de salud comunitaria, donde el cuidado se descentraliza, sale de la clínica y se produce en otros contextos. La salud se juega en muchos espacios, en la casa, en la escuela, en las clínicas, en la calle. Entonces, una mirada que incluya otros espacios y descentralice las ideas sobre salud puede contribuir a una visión más sistémica y holística de la salud. Laura propone construir conocimiento a partir de la interacción para poder entenderlo, la interacción de espacios, objetos, personas y prácticas. Sigamos escuchándola. ¿Y qué te parece que te gustaría que pase en el futuro? Después del doctorado, ¿qué? Me pregunto eso, sí, me pregunto eso mucho. Fantaseo con diferentes cosas. Considero que tal vez para que este tema adquiera tal vez el impacto que me gustaría ver, de pronto necesitaría meterme en temas de policy design. No sé si de pronto entonces me mueva más a trabajar hacia la Unión Europea. Pienso también que hay un hueco gigantesco en las compañías tecnológicas que puede llegar a ser muy interesante entrar a trabajar, porque a pesar de que tengas la tecnología, digamos que el tema de las interfaces, los datos, de nuevo, están creando muchas brechas, y creo que ellos son los primeros que pueden ayudar a cerrar esas brechas. Entonces, me debato dónde podría llegar a terminar.
sí pienso que el tema como de la equidad en temas de salud y tecnología es algo que no lo voy a dejar por un tiempo. Perfecto. ¿Y en el doctorado recién empezás? ¿Estás terminando? ¿Cómo es? Voy a mitad de camino. Porque cuando uno está haciendo un doctorado, para mí por lo menos fue un momento que disfruté muchísimo, porque podía estar leyendo un montón, que ahora tengo bastante menos tiempo para leer. ¿Qué estás leyendo que querés recomendarle a otros? ¿Qué te inspira? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que de las cosas más interesantes del doctorado es que te puedes meter de cabeza en una cantidad de temas donde si te pierdes, no importa, es parte del proceso. Entonces, tal vez yo, a diferencia tuya, empecé mi doctorado muy tarde. Entonces, después de haber tenido una vida de consultora por tantos años, me parece un privilegio inmenso el poder tener el tiempo de leer, explorar, curiosear, entender, perderme, mirar, pensar, conectar. ¿Qué estoy leyendo últimamente? Creo que me interesa mucho el rol de la tecnología en la sociedad y buscar, en algún momento a veces me siento que si no logramos diseñar estos sistemas informáticos y la tecnología en general como con una perspectiva más antropológica, vamos a tener mucha más alienación, depresión, desconexión. Entonces me parece importante buscar la manera de alguna forma de humanizar la tecnología. Entonces leo mucho de filosofía de la tecnología y en particular me gusta mucho el trabajo de los posfenomenólogos, los filósofos posfenomenológicos como Verbeek, Straibos, Rosenberg. Hay varios ahí interesantes. Decime un libro, por ejemplo, si a la audiencia le interesó mucho tu pensamiento y cómo vos planteas las cosas, ¿qué libro? El libro de estos señores, espérame, creo que se llaman Ensayos Posfenomenológicos, pero tienes un libro lindísimo de Peter Paul Verbeek que se llama What Things Can Do y te cuenta precisamente cómo la tecnología forma tu percepción de la realidad. Entonces digamos que nos afecta de pronto más de lo que nos imaginamos y también es como un llamado a que el diseñador sea mucho más crítico en su trabajo de diseño, cosa que me parece súper importante. El trabajo de Straibos, In Search of an Integrative Vision of Technology, Interdisciplinary Studies in Information Systems. Buenísimo. Es interesante, exacto. Te cuenta cómo desafortunadamente la ingeniería tiene una visión bastante limitada del aspecto humano de la tecnología. Entonces lo que dice este filósofo es, pues tenemos que empezar nosotros a buscar la manera de que se complemente ese trabajo que están haciendo los ingenieros, porque nos estamos volviendo empleados de los sistemas informativos y no al contrario. Me gusta mucho, oye, hay un libro lindísimo, yo creo que este libro de pronto lo conoces tú, que se llama La antropología como y para la educación. Anthropology as an Education, de Tim Gold. Es un sociólogo que habla cómo la antropología debería estar como a la base de todo, porque cuando haces antropología, que se diferencia de la etnografía, por supuesto, lo que haces buscas entender precisamente ese sistema de valores, esas prácticas, esa manera de construir la identidad, la forma de vida de los individuos de una manera como muy abierta. Donde buscas es precisamente construir conocimiento a partir de la interacción, de la observación y el dejarte casi que llevar por ese mundo para poder entenderlo. Y él entonces argumenta que esa debe ser la base de la educación y de cualquier tipo de actividad en la vida, lo que me parece muy bonito. Entonces ese libro también me ha gustado, trabajo mucho, me baso mucho en temas o me gusta leer temas de antropología. Tengo aquí
listo en mis notas un libro que recomendaste, que se ve fantástico, Design Anthropological Futures. Este lo vi en tu podcast o en tu página de Instagram. Ok, el Instagram, porque lo que nosotros hacemos es llevar una... En general la gente me dice 1 o 2 libros, vos ya me diste como 5, pero nosotros tenemos una lista que vamos recopilando lo que la gente nos está recomendando. Entonces no es que yo lo recomendé, sino que alguien lo recomendó, porque yo no lo leí, desgraciadamente, el de Design Anthropological Futures. Pero recomendamos los libros que otros recomiendan, con algún tipo de filtrito. En general intentamos recomendar y tratamos de buscar los links o los enlaces a los libros que están en castellano y que son gratis, que se pueden bajar. Pues mira, el de Straibos está en internet, pero no sé si esté traducido. Straibos es un surafricano que vive aquí en Holanda. Buenísimo. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué le recomendarías a la Laura, joven y adolescente, empezando a estudiar? Y esto se lo recomiendo a ella, pero también me lo recomiendo hoy, creo que a mí misma, hoy en día. Debería creer mucho más en este concepto de serendipity. ¿Cómo lo podría traducir? Son como esas cosas que te tienen que pasar, como tener más confianza. Como algo de tener más confianza en el destino. Exactamente, como tener mucha confianza en el destino, porque cuando miro... He dado muchas vueltas, he vivido en muchos lugares, he conocido mucha gente, he estudiado cosas muy diferentes. Acá te lo traducen como serenidad, pero no es serenidad para mí. No, tienes razón, es creer en el destino, es creer como en esa fuerza del destino. Creo que de pronto la traducción de serendipity es la fuerza del destino. Sí, me parece mejor tu traducción en todo caso que la que estoy encontrando. Creo que es como lo dice Mecano, la fuerza del destino. Entonces, si quieres, vuelvo a refrasear. Le recomendaría a la Laura de hace 20 años que tal vez tuviera mucha más confianza en esa fuerza del destino, en esos eventos que de alguna manera se están tejiendo de forma inconsciente. Y que creo que sin tener que buscarlo mucho, igual empiezan a llegar simplemente como por esa intención que empieza a guiar muchas de las acciones. Entonces tal vez preocuparme menos en cómo voy a llegar allá y más bien tener como mucha conciencia de que quiero llegar allá, y creo que inconscientemente las cosas se van organizando. Sí, como que empujar menos. Empujar menos, sí. Y creo que lo pondría inclusive en unos términos como más simplones, como pujar menos, como que a veces sí. Sí, como poner menos esfuerzo porque igual las cosas van a pasar. Sí, exactamente, como esta labor de parto que a veces siento que pongo, de pronto podría minimizarla. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A Laura le interesa la equidad en salud, y ahora más que nunca es un tema imprescindible. Cuando cada gobierno está pensando a quién priorizar en el momento de acceder a las vacunas contra el COVID-19. Y no priorizar es no trabajar por la equidad. En Finlandia hay una discusión muy interesante. Algunos piensan que hay que priorizar a los que tienen obesidad y otras enfermedades que pueden ser muy malas si contraen el virus. Otros piensan que es mejor dárselo a los inmigrantes porque hay más COVID entre poblaciones inmigrantes. También se pensó dejar más vacunas para la capital y los alrededores porque es donde está el foco de infección. Pensaron y discutieron muchas opciones. Queremos una salud igual para todos, pero no todos estamos pensando de igual manera en cómo lograrlo.
Al final se da primero al personal de salud de primera línea, o sea, los que atienden pacientes infectados, y luego a los mayores y la población de riesgo. Ahora parece que el plan de vacunación va por edad, y el problema por el cual se descartaron otras opciones es porque se complica la logística de vacunación, y la logística tiene que andar bien, ser fluida y rápida para que se vacune a la mayor cantidad de gente posible. Espero que estén bien ahí donde se encuentren escuchando este pod y los vacunen pronto, para que prontamente podamos terminar con este periodo y podamos empezar a charlar sobre otras cosas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.